Bueno amigos, hoy día vamos a hablar sobre la charla para padres en Kanagawa. Esta es una noticia que ha salido en el diario International Express, el español como herencia para los hijos en Japón. Aquí dice que el próximo domingo 17 de noviembre de 2024 se llevará a cabo la charla titulada La enseñanza y el mantenimiento del español de nuestros hijos. ¿Es el español tan importante como el japonés y el inglés? Que estará a cargo de la profesora Viri Farina Bexki, experta en enseñanza del español como lengua de herencia de la Universidad de Estados Unidos, Universidad de Estados Internacionales de Camden, Chile. Bueno, esta es una charla que profesora Veri dará a los padres, al parecer. Tienen que sacar cita, creo que tienen que llamar. Sí, y será el 27 de noviembre en Kanagawa, si no me equivoco, sí. La charla tiene como objetivo, dice, abrir un espacio de diálogo para reflexionar sobre la importancia de mantener el español como lengua de herencia en los hijos, ¿no? Especialmente en un contexto donde el japonés y el inglés predominan como lenguas educativas y laborales, explicó la organización. Bueno, el evento organizado por AJAPE y coorganizado por la Fundación Internacional de Kanagawa y el Instituto Nacional de Lengua y Lingüística Japonesas. Está dirigida a padres de familia, donde uno o ambos progenitores hablan español como lengua nativa y sus hijos están expuestos al idioma de manera cotidiana en el hogar, aunque su entorno principal sea mayoritariamente el japonés. Bueno, esto es casi todos los Nikkei que están acá, ¿no? Los peruanos, brasileños. Bueno, brasileños hablan portugués, pero esa es la idea, ¿no? De que todos los inmigrantes de habla hispana tienen a sus hijos que han nacido o los han traído de Perú y están en ese ambiente donde hablan japonés en la vida cotidiana mayoritariamente, y en sus casas o con sus padres o con uno de sus padres hablan en español, ¿no? Y la pregunta es que se hacen si es el español en sí es tan importante como el japonés y el inglés. Bueno, amigos, yo le diría que para mí sí. Para mí el español, para estos niños que han nacido en Perú o han nacido acá y se comunican con sus padres en español o se tienen que comunicar, porque uno de ellos es un latino, ¿no? Es muy importante para mí pensar en ellos, porque el español para ellos es una parte de su, como les digo, de su entorno, y el entorno muy cercano que son sus padres, ¿no? O alguno de ellos. Yo pienso que en ese aspecto es muy importante el español, porque es una parte de su carácter. Pues de repente ellos son peruanos, porque mayormente tú puedes nacer en Japón, pero Japón, como ustedes saben, no te da la nacionalidad automáticamente, ¿no? Esos niños que han nacido acá de extranjeros siguen siendo extranjeros, ya sea peruanos, brasileños, etcétera, ¿no? Entonces ellos se sienten de repente japoneses, porque siempre toda su vida han vivido acá, pero están en eso, que tienen que usar el español o una lengua extranjera para comunicarse con uno de sus padres, y a la vez utilizan el japonés, ¿no? Bueno, como ustedes saben, yo nací en Perú, me vine a los 11 años, 1991 vine en abril, ya tenía 11, mi cumpleaños es en julio, o sea, de ahí a los 3 meses ya cumplía 12, ¿no? Entonces para mí fue muy chocante, porque yo no sabía nada de japonés, tenía que ir a sexto de primaria, me mandaron a quinto de primaria gracias a mis padres, porque vieron que sexto de primaria muchos kanji, ¿no? Iba a ser muy difícil para mí desarrollarme educativamente ahí en el colegio, Shogakko le dicen acá, ¿no?
primaria. Ellos vieron que iba a ser muy difícil para mí, entonces decidieron bajarme un año. Gracias a Dios que me bajaron un año, ¿no? Porque ya fue más fácil para mí. Aunque quinto de primaria del kanji, ¿no? El nivel de kanji también bien difícil. Bueno, para un niño, ¿no? En esa época que no sabía nada de kanji, era muy difícil, pero relativamente era más fácil, ¿no? Comparado con sexto año. Bueno, yo ahí tuve que aprender. Yo iba solo, ¿no? A las clases, escuchaba al profesor, pero de ahí sacaba mi librito japonés, español, y mientras todos mis otros compañeros escuchaban al profesor, pues sí, ya sea en lenguaje kokugo, como le dicen acá, yo estaba en la clase, pero yo estaba en otra cosa, ¿no? Yo estudiaba mi librito, mi diccionario, las palabras en japonés lo buscaba, como se decía, no, perdón, los japoneses, como yo no entendía japonés, entonces yo tenía que buscar un diccionario que te explique qué significa la palabra en español, ¿no? Entonces era un diccionario peruano, español y japonés. De esa manera yo pude aprender, hasta que poco a poco, pasó un año, 2 años, ya fui dejando eso y ya me fui incorporando, ¿no? A la clase en sí con mis demás compañeros. Entonces eso fue una experiencia dura, pero sí, me gustaba a mí el kanji. No sé, lo veía muy interesante, ¿no? Como esas rayitas podías comunicar, era como un enigma para mí, ¿no? Y bueno, me fui del tema. Estaba en que si el español es importante o no, ¿no? Entonces yo cuando comencé a estudiar full kanji japonés en el colegio, llegaba a mi casa y mis padres venían cansados del trabajo, entonces ellos se comunicaban en español, ¿no? Como son peruanos, eran peruanos en ese tiempo también. Entonces yo tenía que seguir comunicando en español y no podía olvidarme, ¿no? O sea, por un lado aprendía japonés, pero no podía darme el lujo de olvidarme del español, porque si no hubiese sido más difícil comunicarse con ellos. Entonces mis padres me decían, ¿no? Que dentro de la casa, dentro del hogar, trate de hablar, yo y mi hermano, no hablar español nada más, porque ellos vieron que ya nos estábamos olvidando un poco, ¿no? Y todo nuestro esfuerzo era para captar el kanji japonés, ¿no? Entonces poco a poco ya, como el idioma es práctica, chicos, el idioma es práctica. Si tú dejas de practicar, dejas de escuchar, dejas de hablar, porque mis padres venían en las noches un poquito, que ellos venían cansados, hacían horas extras, entonces no había ese flujo, no había información como hay en el colegio japonés, ¿no? Entonces conversábamos, sí, pero no era tanto. Entonces poco a poco ya tú sientes, porque en Perú tú te levantas español, ¿no? La radio, televisión, todo, pero tus amigos, al colegio, todo, pero ya cuando vienes a Japón no es lo mismo. Entonces pierdes la práctica y nuevas palabras ya un poco es más fácil, ¿no? Más difícil. Es más fácil de obtener en japonés porque estás ahí con tus amigos, ves la tele, la radio. En japonés es más fácil. Entonces sí, era vital para mí, para mi hermana, mantener el español o inclusive desarrollarme un poco más, ¿no? Porque si no hubiera sido muy difícil la comunicación con mis padres. Y hubo bastantes alumnos que venían más pequeños, tercero de primaria, ¿no? Segundo, entonces ellos, como han hablado poco o casi nada en Perú porque eran niños, ya se olvidan rápido el español. Entonces cuando se dan cuenta son
casi nativos en japonés, pero sus padres no. Entonces sus padres no desarrollan tanta sabiduría del japonés, no pueden ser muy fluidos. Entonces ve que sus hijos ya pierden el español y ahí es donde viene el problema, ¿no? Falta de comunicación entre padres e hijos latinos. Y eso fue un problema grande acá en los 90. Entonces los colegios se dieron cuenta de ese colegio japonés y decidieron, algunos colegios, no sé, bueno, yo estaba en Hamamatsu, decidieron en Shizuoka que no hay, decidieron, la municipalidad decidió juntarnos a todos y darnos charla de español, ¿no? Me acuerdo cuando todos los miércoles nos íbamos a un colegio, se llamaba Motoshiro, me acuerdo, quedaba cerca de la municipalidad de Hamamatsu atrás. Nos reunían todos los chicos peruanos, pues, más que bien, y contentos nos reuníamos de todas las edades, ¿no? Primaria, y ahí comenzábamos, jugábamos. El profesor ya casi nos dejaba que jugábamos, ¿no? Porque veía que ya porque algunos siempre ve está la presión de que tú no sabes bien japonés, y además es otra cultura. Allá no, acá tienes que estar más atento a lo que dice el profesor, no te tienes que olvidar nada. Entonces un poco que ahí era más relajado en ese aspecto. Había más presión de estudiar, de limpiar, entonces, y aparte no sabías el idioma, la cultura era diferente, entonces nos sentíamos más presionados. Pero cuando llegamos ahí me acuerdo que ya el semblante de los niños cambiaba, jugábamos, reíamos más. Y fue un año bien chévere. Me acuerdo que nos llevaba una contratista de mi papá, de mi padre, un señor Ikeda, creo que sí, ya falleció ya. Él y su esposa no, a veces se turnaban, ¿no? Y ellos en un minivan nos reunía, nos recogía uno por uno al colegio y nos llevaba ahí a miércoles tempranito, me acuerdo. Nos dejaba ahí en Motoshiro, ¿no? En el colegio ahí, detrás de la municipalidad de Hamamatsu. Y en la tarde venía a recogernos. Sí, me acuerdo que, y por eso, y él era como voluntario, él no, nosotros no le, mis padres no le pagaban, no, nadie, o sea, lo hacía de voluntad, ¿no? De ellos. Y me acuerdo que ellos, de agradecimiento a la municipalidad le dio una diploma de honor o una, como agradecimiento, ¿no? Le dieron un certificado de honor, algo así, algo en ciudadano, algo así. Sí, me acuerdo. Ya falleció el señor Ikea, su esposa también. Y bueno, como le sigue diciendo, el español, la influencia del multilingüismo, dice acá, ¿no? Y voy a seguir leyendo, ya dice: a través de una dinámica interactiva, la profesora Farina pretende ayudar a los padres a entender cómo influye el multilingüismo y la multiculturalidad en el desarrollo de sus hijos, así como hablar de estrategias para fortalecer su vínculo con el español. Además, se abordarán preguntas comunes entre los padres como: ¿es difícil educar a los hijos en español en Japón? Bueno, sí, es difícil, me imagino, porque los padres tienen que trabajar, salen 7 de la mañana, llegan 6, 7 de la noche, se hace horas un poquito más tarde, 9, 10, vienes a comer, te bañas y tienes que dormir, y los hijos ya, bueno, de repente están durmiendo, ¿no? Entonces la comunicación ya disminuye, pues. Y no es que nada más el padre trabaja y la madre se queda en casa, ¿no? La mayoría de extranjeros que vinieron en esa época, ahora también, ¿no? Padre y madre trabajaban, entonces la madre venía un poquito más temprano quizás, no hacía horas extras, pero venía a cocinar, ¿no? Me acuerdo que mi mamá venía cansada, tenía que cocinar ahí a media hora, 30, 40 minutos y la comida estaba ahí, nosotros comíamos y ella estaba cansada.
De repente queríamos hablar con ellos, comunicarnos un poco más, pero ya sí hablábamos un poco, ¿no? Pero no es lo mismo que un sábado, domingo, ¿no? Pero imagínate que no tienes tiempo para comunicarte con tus padres. Y después el hijo va perdiendo el español, entonces ya vas achicando esa brecha, ¿no?, de comunicación. Debe ser difícil, sí, es difícil. Entonces es bueno que hagan estas charlas, ¿no?, para que la profesora pueda enfocar a los padres como el método, ¿no?, cómo hacer para que sus hijos no no pierdan el español, ¿no? Y hablando de eso, quería anotar que sobre el multiculturalismo que dice acá, ¿no? Bueno, nosotros, los Nikkei, que vinimos en los 90, brasileños, peruanos, bolivianos, argentinos, etcétera. Bueno, el que tuvo suerte mantuvo el español y absorbió el japonés. Entonces yo pienso que ahí el gobierno local ha tenido que haber ayudado un poco más. Bueno, ese es mi punto de vista. Haber dado inclusive una beca, ¿no?, para que esos niños de los inmigrantes, porque éramos inmigrantes, ¿no? Aunque el gobierno japonés pueda pensar que Japón no es un país de inmigrantes, pienso que a pesar de ser descendientes, porque la ley decía los descendientes hasta Sansei podían entrar a Japón. Bueno, Sansei es un límite que le ponen, primera, segunda generación, algo así. Y el tercero, que es Sansei, podía entrar hasta los 18 años nada más. Pasando los 18 ya no podía. Entonces, pero yo pienso que el gobierno, si el gobierno local o el gobierno nacional hubiese puesto más énfasis en la educación de nosotros, hubiese sido más fácil. Ya ese chico con una ayuda hubiese surgido más, porque más valores, ¿no? Con 2 culturas, 2 idiomas, y ese chico se esforzaba y aprendía el inglés, son 3 idiomas, ¿no? Y sabe pues cómo tratar a un latino, sabe cómo es un latino, y también sabe cómo es el japonés, ¿no? Porque él lo vive, él ha ido al colegio con un japonés, él está en la sociedad. Entonces es más fácil que ese niño crezca, por decir, sea un diplomático, por decir, entre Japón y Brasil, o Japón y Perú, ¿no? U otros países como Argentina también, ¿no? Yo pienso que si el gobierno hubiese puesto un poquito más de énfasis, hubiesen salido chicos así, ¿no? Y es una ayuda para Japón y para su país, ¿no?, de origen. Porque encontrar así personal es muy difícil. Porque un japonés, para que aprenda, aparte del inglés, aprenda el español, tiene que ir a la universidad mínimo. Porque así de su cuenta es muy difícil. Inclusive el inglés, si quieres aprender inglés, hay varias universidades de inglés, ¿no? Pero mira, este chico ya sabía español, nada más le das un poquito más de estudios para que se perfeccione su idioma y aprende el japonés, el español y el inglés, perdón, y ya está para que lo mandes a hacer negocios, a diplomacia, qué sé yo, ¿no? Pienso que ahí el gobierno se ha quedado un poco, y también los gobiernos de allá, ¿no? El gobierno de Perú, de Brasil también hubiesen hecho una beca, porque yo me acuerdo que cuando yo me fui a Perú a trabajar un tiempo, estaba entré al convenio peruano-japonés. Es
no es una compañía, es una como cooperativa. La ELO no tenía que ver algo con la ELO, no me acuerdo bien, pero la cosa era que daban becas. Ya el gobierno japonés de ahí, a los Nikkei de allá, daban becas para que estudien acá. Ya, pero en esos requisitos decía que el colegio, por si primaria y secundaria, tenía que ser de Perú. Entonces yo dije, ¿no? Cuando fui allá, bueno, yo ya fui ya de grande a trabajar, entonces dije, uy, pero ¿por qué lo discriminan a los Nikkei? Por decir, si un chico ha venido a estudiar acá, por decir, primaria, secundaria, y va a la Universidad de Perú, ella no puede aplicar esa beca porque no ha salido del colegio de allá, ¿me entiendes? Entonces no sé por qué así los discriminan, ¿no? Porque no le dan la oportunidad, sabiendo que habían bastantes chicos que han estudiado acá y se han regresado o se han ido con sus padres, no les abrieron las puertas. Igual acá era difícil que tú estudies en Perú, primaria, secundaria, y vengas acá y vayas a la universidad, es difícil, pues. ¿Sí o no? Entonces ahí quizá el gobierno pues ayudaba, ¿no? Darle una cuota, como hacen en Estados Unidos, no, mínimo una cuota y poner algún Nikkei ahí, ¿no? Eso hubiese sido una gran cosa. Pero bueno, se vieron así, ¿qué se va a hacer? Hemos tenido que salir con nuestro propio esfuerzo, como se dice, ¿no? Pero aquí me ves, yo tengo ya 30 años en Japón, trabajo de traductor, intérprete, inglés, japonés, español, ¿no? Y a veces que vienen a buscar también por un poco de portugués. Sí estudiaba yo, estudié economía en la universidad y me gustó el mundo de la interpretación porque yo hacía, cuando estaba en Kokose, como decía high school, o sea, pre-universidad, 3 años, yo hacía de voluntario, iba a traducir como intérprete más, ¿no? Por ser los juzgados, cuando una persona, mayormente era que se le había pasado la visa, estaba ilegal y la policía lo chapaba, ¿no? Entonces me llamaban, querían ayudar acá, están en tal juzgado, entonces yo iba y traducía. Entonces me gustó porque puede ser intérprete de juicio, o sea, del poder judicial. Después cuando vas al hospital tienes que saber los términos, ¿no? Término judicial, término médico. Es difícil eso. Tienes que estudiar. O sea, no, la gente piensa que no, es un intérprete, traductor es fácil, no es fácil. Porque una persona, por decir, que te hable 30 segundos, me duele acá, por decir, cuando vas al hospital, ¿me entiendes? Me duele el estómago, te siento un fuerte dolor en la espalda, en la parte alta, y te siguen narrando por 30 segundos. Todo eso tienes que memorizarte, y lo que no, por los números realmente yo lo apuntaba, ¿no? Pero trata de traducir todo lo que te ha dicho el paciente o el médico, y viceversa, ¿no? Y es difícil, chicos, es difícil. Igual en los juicios, los términos legales, japonesa, española, ¿entiendes? Entonces tú tienes que saber esos términos porque no es cuestión de nada más aprendértelo como se dice, ¿no? Porque si no es difícil de traducir, no entra en tu memoria. Tienes que saberte ya en qué consiste esa teoría legal, por decirlo, ¿no? Entonces sí, a mí me gusta eso, traducir e interpretar. Tienes que estar tienes que estar estudiando siempre,
¿cómo era? Me olvidé la palabra. Capacitándote. Entonces estamos ahí estudiando, capacitándose. Y ahora con el mundo de la internet es más fácil, pues, porque tú buscas, papá, y sale. Pero tienes que tener buena memoria, tienes que practicar eso, tienes que practicar, porque si no es un músculo, pues, la memoria. Tienes que escuchar ahí un señor, una señora que habla 30 segundos, un minuto, y pues eso te lo aprendes con tu cuaderno ahí, y después tienes que todo eso traducirlo. No es que te dicen 5 segundos, 10 segundos, eso es fácil, no es 1 o 2 oraciones, pero no, se complica cuando ya son 5 oraciones, ahí es más difícil. Y tienes que practicar, tienes que practicar. ¿En qué estaba hablando? De la charla para los padres, ¿no? Yo pienso que está bien lo que hace esta profesora Farina. Está en la Universidad de Kanagawa, creo. Sí, Kanagawa. Ella es una experta y ojalá pues que los capacite a los padres cómo criar a sus hijos en este mundo del multilingüismo, ¿no? Y cómo influye en la multiculturalidad en el desarrollo de los hijos. El idioma es una identidad, chicos. Cuando tú estás en un país, naces, por decir en Japón, todos hablan japonés, tus padres no hablan japonés, o uno nomás habla japonés, entonces tú sientes que tienes que aprender o no tratar de no olvidarte, por decir en este caso, si eres peruano, has nacido acá, has nacido en Japón, pero legalmente no eres japonés. Entonces yo pienso que eso ya el gobierno debe cambiar, ¿no? Los que han nacido acá, yo pienso que le deben dar una nacionalidad. Entonces esos chicos ya se sienten mejor, ¿no? Porque hay chicos que nunca han ido a Perú, tienen 15, 16 años, nunca han ido a Perú, pero ellos conocen Perú por sus padres, ¿no? Pero no tienen la mínima idea cómo es. De repente lo han visto por internet, videos, pero nunca han experimentado qué es ser peruano. Pero él es peruano legalmente. Entonces crean ahí no un problema, sino una crisis de qué soy yo, ¿no? ¿Qué soy yo? Si tú eres peruano, japonés, pero estás en la cultura japonesa, la sociedad es japonesa, tiene sus costumbres. Igual en otro país, el Perú tiene sus costumbres. Hay veces chocan porque los padres piensan de forma latina, ¿no? Es normal porque ellos se han criado allá, entonces no comprenden por qué sus hijos piensan de otra forma, de la forma japonesa, ¿no? Entonces a veces hay un choque cultural entre familia. Entonces ahí cómo tratar de arreglar eso o sobrellevar. Un poco difícil eso. Y pienso que está bien la profesora que haga este tipo de charlas. Entonces ella lo guía a los padres, ¿no? Sí, eso es mayormente lo que quería decir por hoy. Y nos vemos hasta la próxima etapa, hasta el próximo video, hasta el próximo podcast. Ya cuídense, duerman bien, coman bien y den gracias a Dios, los que son creyentes, y hasta la vista.